Buenas noches, somos el grupo número 3 y en esta oportunidad le vamos a hablar sobre la tragedia Hipólito de Eurípides. Antecedentes. La primera vez que Eurípides trata este mito, Fedra es mostrada como una mujer audaz y desvergonzada, que se atreve a comunicarle a Hipólito su deseo amoroso y sexual, aprovechando la ausencia de su esposo Teseo. Este Hipólito es llamado Caliptómenos, es decir, velado, ya que se cree que se cubre la cara ante la revelación de Fedra como un intento de evitar contaminar su propia castidad con la falta de vergüenza de ésta. El segundo tratamiento de Fedra por parte de Eurípides, el cual nos concierne en esta oportunidad, es distinto, puesto que aquí Fedra no es una instigadora de bajas pasiones, sino una víctima de una manía en la que es sumida por Afrodita. Esta segunda reformulación del mito obtuvo el primer lugar en el 428 a.C., mientras que la primera cayó en el olvido, debido a que los atenienses no vieron con buenos ojos el hecho de que una mujer tomase la iniciativa amorosa, y mucho menos una mujer casada con el fundador de Atenas. Marco de los dioses. Llama la atención cómo estas diosas están contrapuestas en la tragedia, representando a Afrodita el caos y las pulsiones del cuerpo, y Artemisa el orden y la mesura. Fedra e Hipólito están entre las dos y son el medio por el cual ellas se manifiestan, siendo así que las pulsiones que la primera sufre son rechazadas naturalmente por el otro. Es importante resaltar que este peligro se debe a que enfocarse en solamente un aspecto de la divinidad implica necesariamente la negación de las demás formas de su manifestación. Es decir, cada dios interviene, si no son ellos mismos los que actúan, en el mundo, y negar su actuación es negar su obra. Afrodita es el amor que llegará. Artemisa es la castidad que se encuentra antes de ese amor, precisamente en la infancia. Vale recordar que las mujeres, antes del matrimonio, ofrecían a la diosa sus juguetes y un mechón de cabello, como símbolo de su paso a la madurez, etapa en la que eventualmente tendrían que abandonar su castidad. Al Fedra encontrarse en una contienda con la diosa, ya está condenada. No hay nada que ella ni nadie puedan hacer. La nodriza parece no entender esto, puesto que intenta influir vanamente en la voluntad de la diosa a través de un hechizo. Es así que el espectador siente simpatía por el patetismo de Fedra, que prefiere la muerte antes que la deshonra a su familia y a su nombre. Pero esto no le importa a la diosa, que siente celos por la forma en que Hipólito la ha dejado de lado, olvidando la sensualidad y la reproducción por la pureza. Las raíces de este debate entre el amor y la castidad se encuentran en la concepción del primero como una fuerza cósmica, como algo que hace fecundo el mundo humano, animal y vegetal, en los cultos agrarios, en definitiva. Así está planteado el segundo Hipólito, el conservado, el del 428, como un enfrentamiento a nivel divino de las diosas Afrodita y Artemisa, y a nivel humano de Fedra e Hipólito. Penélope y Fedra, Oikos. Para entender mejor a Fedra, es conveniente acercarnos a la figura de Penélope, esposa de Odiseo, debido a que ésta nos presenta un modelo de cómo debe de ser una mujer noble, garante del Oikos. En la Odisea vemos cómo el Oikos es amenazado por los pretendientes, quienes quieren hacerse con el poder. Y en ausencia de Odiseo, Penélope muestra virtudes con las que engaña a los aspirantes, que nos recuerdan inevitablemente a su esposo. Esto es lo que Shelley llama external character, es decir, la asimilación de los valores del otro. Al ser Odiseo y Teseo grandes héroes, es pues lógico que Fedra y Penélope tengan características afines y complementarias. Socialmente, esto se explica con el funcionamiento del matrimonio. De acuerdo a Picasso, este era el comienzo de la domesticación final que las convertiría en mujeres casadas y respetables. Recordemos que las mujeres se solían casar entre los 13 y 15 años, y el esposo, ya con alrededor de 30 años, debía educarlas. Pese a los sufrimientos de Fedra, podemos ver en ellas virtudes rastreables hasta Teseo.
en contraste con la figura de la nodriza, quien con elocuentes palabras le incita a actuar de manera deshonrosa. Fedra responde: esto es lo que aniquila las ciudades bien administradas de los hombres, y también sus hogares, las palabras hermosas por demás, pues no hay que decir lo que agrade a los oídos, sino aquello por lo que uno se hace famoso. Pasaje 485 al 490. Esta búsqueda de la fama es una cualidad del héroe griego. Al principio de la obra podemos ver cómo la propia Afrodita confirma la posesión de este elemento en Fedra, al decir que tiene buena fama. Este sentido del honor y búsqueda de fama que mueve a Fedra la dignifica, pero además la ancla el sufrimiento, pues a mayor estatus, mayor compromiso con el oikos, y frente al eros que la domina, la tensión con las convenciones sociales se potencia. Contención del eros. Las primeras imágenes que tenemos de Fedra son las descripciones fisiológicas de los efectos de un eros en contención. El coro canta: qué afligida de enfermiza postración retiene su cuerpo dentro de palacio, y ligeros velos ocultan su rubia cabellera. Oigo decir que desde hace 3 días, sin alimentar su boca, mantiene su cuerpo ayuno del fruto de Deméter, deseando arribar, a causa de oculto sufrimiento, al desdichado fin de la muerte. Pasaje 140. Luego, hacen referencia a un estado de posesión. Dice Drados con respecto a estos estados que el enamorado vive de un mundo extraño, semidivino, ajeno a la sofrosune, de la norma tradicional. Es como el poeta Frón fuera de razón. Enteos es como el poeta Afrón fuera de razón. Enteos lleno de Dios. Catocos poseso. En esta condición de manía, de enamoramiento y por lo tanto de exceso, es en la que se encuentra Fedra. En un plano ajeno a lo cotidiano, sus palabras tienden a lo irracional que, como los designios de un oráculo, son de difícil comprensión. Frente a unos extraños deseos de los que ya hablaremos, la nodriza contesta: ¿por qué de nuevo profieres delirante esas palabras? Y luego dice: complicada adivinación se requiere para comprender qué Dios te lleva las riendas y perturba tu razón, hija. Pasaje 230. De acuerdo a Drados, el enfermo de amor puede romper todas las conveniencias sociales, entre ellas el matrimonio, cometiendo adulterio. Puede romper los límites entre los parientes, cometiendo incesto. Y el rompimiento de las convenciones comienza a configurarse desde aquellos extraños deseos de Fedra. Exclama que la lleven hacia la montaña, hacia el bosque y a lo largo de los pinos. Quiere disparar la jabalina tesalia y domar potros vénetos. De aquí podemos destacar dos elementos subversivos. Hay un deseo de alejamiento del espacio privado al que pertenece a la mujer, el oikos, para intentar abarcar los espacios que el objeto de su amor frecuenta, es decir, evidencia el deseo, patos, por Hipólito. Las consecuencias de un posible adulterio son graves. De acuerdo a Picasso, el adulterio era un crimen complejo que implicaba la traición al marido y la corrupción del hogar. Perturbaba el orden público y se enraizaba metafórica y literalmente en la estabilidad de la casa y en las relaciones familiares. Recordemos además que la función específica del matrimonio era la de engendrar ciudadanos legítimos. Pero Fedra está determinada a mantenerse virtuosa. Expone que su primera resolución había sido censurar a la enfermedad al silenciarse a sí misma. Lo segundo fue actuar con prudencia, con la cual planeaba vencer a su insensatez. Pero un mortal no puede con la fuerza divina, y mucho menos con la de Afrodita, de la cual dicen no era un dios, sino cualquier cosa más poderosa que ésta. Verso 266. Es así, pues, la única opción que le resta para no romper con su virtud, y el orden establecido es la muerte. Siguiendo las ideas de Horner, en la que la cultura es el producto humano que transforma la naturaleza a conveniencia, y el ritual uno de estos elementos cuyo propósito específico es the purposive manipulation of given forms towards regulating and sustaining order, entonces podríamos ver el suicidio de Fedra como una acción reguladora de aquella naturaleza, Eros, que amenaza con desbordarla y destruir el orden y por extensión
el honor familiar. Discurso sobre la feminidad. El discurso de Hipólito sobre la mujer parte de la tradición que ve a lo femenino como la perdición del hombre. Es una fuerza que, a su parecer, se debe evitar a toda costa. Llega el punto de desear un oikos sin mujeres, un mundo en el que la procreación se dé a través de ofrendas a los dioses. Cuando escucha de la nodriza el estado de Fedra, dice quererse lavar los oídos con agua clara. Esto hace referencia, como su ascetismo, a una visión dicotómica de pureza y polución, como la que plantea Horner, en donde la naturaleza sería una fuerza contaminante de la que la mujer es parte. Pero quien ha actuado con insensatez en esta versión es la nodriza, y no Fedra. La primera, recordemos, no forma parte de la escala de valores de la nobleza, por lo que no comprende la honra que mueve a su ama al suicidio. Fedra, además, está consciente de la valoración de lo femenino. Dice, reconocía perfectamente que era mujer, objeto de odio para todos. También tiene una clara posición sobre la infidelidad. Ojalá hubiera perecido de forma horrible la primera que empezó a deshonrar su lecho con varones ajenos. Pasaje 410. Sin embargo, las dos diosas reconocen que tiene buena fama y cierta dignidad. La tensión entre Fedra e Hipólito termina en las falsas acusaciones de violación. El desprecio hacia Afrodita en el plano de lo divino se extiende al plano del humano, al ufanarse de las desdichas de Fedra. La fuerza ambivalente de la naturaleza creadora y destructora al mismo tiempo se resuelve en la muerte de Hipólito. Antes de finalizar, una cita de Pomeroy. Muchas mujeres perpetran horribles muertes en las tragedias de Eurípides. Sin embargo, los antiguos mitos no se muestran para demostrar que el sexo femenino sea perverso, sino más bien para inducir a los lectores a cuestionar los tradicionales juicios sobre estas mujeres. Eurípides contrarresta las ideas expresadas en lugares comunes antifeministas, retratando mujeres con crestas y mostrando las razones de sus actos. Espero que les haya gustado nuestra exposición. Hasta luego.